Llamamos intervalo real a la semirrecta o segmento de recta real. Estos intervalos pueden ser abiertos, cerrados o también se los denomina semiabiertos o semicerrados. Estos últimos pueden ser también llamados abiertos a la derecha o a la izquierda, como así también cerrados a derecha o a izquierda. Cuando se hace referencia a un intervalo abierto, la nomenclatura que se utiliza es un paréntesis. ¿Por qué? Porque el punto que forma parte de los extremos y se ubica en ese paréntesis no pertenece al intervalo. Cuando se hace referencia a un intervalo cerrado, se utiliza un corchete. Estos puntos que se encuentran en los extremos de estos segmentos van a estar integrados en el intervalo, pertenecen al intervalo. Entonces son los números reales que están entre esos dos extremos y los extremos inclusive. El intervalo real abierto se representa a través de un paréntesis y tenemos tres formas de distinguirlos, de utilizarlos, mediante la notación de intervalos, donde vamos a decir que X pertenece al intervalo cuyos extremos son A, B. Los extremos A y B, en este caso, no pertenecen al intervalo. Ese intervalo está abierto. Son los puntos que se encuentran entre estos dos puntos que son los extremos del segmento. Recordemos que esos puntos son números reales. Otra forma de notación es la de conjunto. Entonces vamos a llamar al conjunto A, por ejemplo, es el conjunto que tiene elementos X que pertenecen al conjunto de los números reales, es decir, todos los números que están en este conjunto, pero que cumplen con la siguiente condición, tal que se cumple esta desigualdad, que X, ese número que está en el intervalo, sea menor que B, el extremo que está a derecha, y mayor que A, el extremo que está a izquierda. ¿Pertenecen al intervalo? Entonces todos los números reales que están entre esos dos extremos, entre A y B, pero no A y B. En el gráfico, que es otra de las formas de representarlo, se traza en la recta numérica un segmento donde se marcan los extremos A y B y se utilizan los paréntesis porque es abierto y X, ese número que está perteneciendo al conjunto de los reales, se encuentra en algún lugar entre esos dos valores. Si el intervalo real es cerrado, se representa a través de un corchete y en este caso los extremos de ese intervalo sí pertenecen al intervalo, es decir, los tocamos, los tomamos. La notación de intervalo X pertenece al intervalo cerrado entre A y B, cuyos extremos son A y B. Estos extremos A y B pertenecen al intervalo. En la notación de conjunto diremos entonces que A es igual a X, que pertenece al conjunto de los números reales, tal que ese elemento X es menor o igual que B, el extremo a derecha, y mayor o igual que A, el extremo a izquierda. Entonces, esos extremos, esos puntos A y B, van a pertenecer a ese intervalo. En la notación gráfica, trazamos el segmento, ubicamos los extremos y utilizamos los corchetes. Entonces, esto nos indica que ese elemento X está entre A y B, en esta zona. En cualquiera de estos puntos se encuentra X, pero también puede ser A y también puede ser B. Si el intervalo es semiabierto, que puede ser semiabierto o abierto a derecha o cerrado a izquierda o semicerrado, cualquiera de estos nombres es el que le puedo dar, se representa nuevamente de las tres maneras que dijimos antes, como un intervalo, ¿sí? Que como es semicerrado se utilizará paréntesis y corchete. En este caso dijimos que era abierto a derecha, por lo tanto coloco el paréntesis a la derecha, y cerrado a izquierda, coloco el corchete a la izquierda. Entonces X pertenece al intervalo semiabierto entre A y B, donde B no pertenece al intervalo, pero A sí pertenece a ese intervalo. En la notación de conjunto tendremos que A contiene como elementos, como números reales, a todos los X que pertenecen a ese conjunto y cumplen con la condición de ser
menores que B y mayores o iguales que A. En la forma gráfica, nuevamente trazamos el segmento en la recta numérica, ubicamos los extremos A y B y colocamos un corchete en A, un paréntesis en B. En B no tocamos este punto, por lo tanto B no pertenece al intervalo. Si el intervalo es semiabierto o abierto a izquierda o cerrado a derecha o semicerrado, se va a representar de la misma forma que el anterior, pero invertido. Como ahora estoy diciendo que es abierto a izquierda, el paréntesis está en la izquierda y es cerrado a derecha, el corchete está en la derecha. Ahora el que no pertenece al intervalo es el extremo A. B sí pertenece al intervalo. En la notación conjuntista, X pertenece al conjunto de los números reales tal que cumple con la condición de ser menor o igual que B y mayor que A. En la notación gráfica, ahora tengo un segmento donde en el lado izquierdo está el paréntesis, en el lado derecho está el corchete. A no pertenece a ese intervalo.